¿Sacrificaban gente los tihuanacotas? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy día, a la vez que vamos a hacer el resumen, review del libro Tiwanaku Wari de David Trigo y Roberto Hidalgo. Ya este libro se trata, bueno, el título es Los miembros inferiores y sus representaciones en las ofrendas del Horizonte Medio. Entonces yo he leído este libro hace muy poco, pues me ha parecido genial y justamente trata este tema de los sacrificios y los desmembramientos y si realmente los tiwanacotas lo hacían. Es muy difícil saber realmente a certeza cómo era, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué son los vasos pie para empezar? Los vasos pie son cerámica hecha en forma de pies humanos. Eh, sí, en forma de pies humanos, puede ser pies felinos, pero normalmente pies humanos es lo que vamos a tocar ahora. El libro nos plantea ciertas preguntas que son muy interesantes para responder. En Tiwanaku solo hay 4 vasos pies que han sido encontrados en la isla Pariti, que está en el lago menor del lago Titicaca, donde se han encontrado solo 4 hace mucho tiempo, a principios de los 2000, en un hallazgo de cerámica rota y cerámica muy fina en Pariti. Ahora, esto nos da a pensar y una de las primeras cosas que nos plantea el libro es preguntarnos si los sacrificios eran reales, si realmente se hacían o no. Esa es la pregunta del video. Antecedentes primero, antecedentes. De antecedentes, lo que tenemos es primero el hallazgo de Pacheco. Pacheco está en Ayacucho, al sur del Perú. Es un sitio Nazca, pero con cementerios Wari, donde se ha hallado algo similar de lo que mencioné en Pariti, cerámica rota. Parece que ha sido rota en otro lugar y ha sido movida a ese lugar, lo cual es bien curioso. Y lo curioso también es que haya cerámica Wari ahí, donde se ven los primeros vasos pie. Los antecedentes de los vasos pie más antiguos son en Paracas, Paracas cavernas específicamente, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler en este libro, solamente es un review. Entonces, lo que el libro nos trata de decir es que antes de Tiwanaku ya había vasos pie o la costumbre de hacer vasos pie. Ahora bien, ¿qué representaban? Esa es la verdadera pregunta. En Paracas y en Nazca, en Pacheco, se halla los vasos pie que están mostrándose a continuación, que son la característica de que tienen abarcas. Eso es interesante, que tengan abarcas. Y posterior a Tiwanaku también. Posterior a Tiwanaku tenemos en Moche, que es posterior a Tiwanaku, tenemos aún vasos pie. ¿Eso qué nos dice? Que los tiwanacotas tomaron arte y costumbres de culturas pre-tiwanacotas y que las llevaron después de Tiwanaku. Y eso siguió perviviendo, y no solo en Bolivia, sino en Perú, ¿no? La relación entre Tiwanaku y Huari también nos habla un poquito del Cerro Baúl. Cerro Baúl está igual al sur del Perú y es un sitio muy interesante porque convivían tihuanacotas y huaris a muy poca distancia entre sí. Sabemos que eran dos grupos de personas diferentes por los diferentes tipos de cerámica que había, pero que se relacionaban, pero no tenían una relación, no eran amigos, pues se toleraban, pero no eran amigos, tampoco guerreaban, ¿no? Eso nos da luces también acerca de la relación entre Tiwanaku y Wari, que muchas veces se piensa que es uno solo, que Wari era Tiwanaku, Tiwanaku era Wari, cuando en realidad em, había relación, sí, ¿no? En la imagen también se puede ver, por ejemplo, un vaso pie Wari. Ahí está, un vaso pie Wari. Ese es un vaso pie Wari. Y un vasopié Tihuanacota. Nótese que en el de Tihuanacota, en los de Pariti, se puede ver una especie de cráneos en la parte de la tobillera, que también se lo puede ver en el monolito Ponce. Pero bueno, de estas piezas en Pariti hay 4. Ahí está en el monolito Ponce, las caritas en la tobillera, y eso pues nos da indicios, ¿no? De cuál es la relación entre cabeza y pie, ¿no? Más o menos vamos empezando a entender, ¿no? El contexto de todo esto. Nos pasamos a un poquito para darle más contexto a Acapana. ¿Qué pasó en Acapana? En los 2000 en Acapana se encuentra, se tiene el hallazgo de 4 miembros apendiculares inferiores, piernas, fémures, tibias, perones y huesos del pie. Característica que solamente son piernas, presumiblemente derechas, izquierdas, de algunas no se puede definir, pero lo curioso de estas es que tienen huellas de corte.
huellas de corte muy claras, ha habido desmembramiento, lo que no se sabe es si realmente era, o sea, se lo hizo en vivo, pues posiblemente no, que la persona falleció o la persona se desvivió y después se lo cortó, ¿no? Hay rastros de que inclusive se relata, los que han descubierto los que han hecho este descubrimiento mencionan de que inclusive hay rastros de que el pie lo han tratado de separar de la pierna. Ahí está en la imagen cómo se ha encontrado. La capana se lo ha encontrado en el muro noroeste. No se sabe por qué, el contexto, de dónde, de cómo, qué significaba, a quiénes se sacrificaba. Todas esas preguntas son pues bien interesantes. ¿A quiénes se sacrificaba? ¿Por qué? Sabemos que no eran prisioneros porque Tiwanaku no era como Wari, no eran guerreros. Entonces, no había prisioneros de guerra. Tampoco como Sechin, donde se puede ver ya cabezas decapitadas. Pero en el caso de Tiwanaku no sabemos bien quiénes eran o si inclusive se hacían tantos sacrificios como se menciona. Estos sacrificios como en Acapana son de los pocos que se han encontrado más, pero no tantos. Nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el significado de los sacrificios? Otra cosa, además de Acapana, que el libro nos menciona es la relación en cerámica y en iconografía de la relación de los pies con las manos o con brazos o con piernas. Vale decir, en Tiwanaku hay bastante cerámica de la cual se ve un señor irradiado, el señor de los báculos, u otras figuras donde eh, hay hay un miembro apendicular, o sea, hay un brazo o una pierna saliendo de un tocado de la cabeza. Antecedentes de esto, lo vemos desde Chiripa. En la imagen se ve la tableta Chiripa, eh, sí, la tableta de Chiripa, no me estoy equivocando, que de la cabeza están saliendo dos, pareciera piernas, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Eso es uno de los vestigios más conocidos. Chiripa es pre-Tiwanaku, entonces eso nos llama mucho la atención. Eh, También en lo que están viendo, por ejemplo, vemos bien el Keru de Putuni. El Keru de Putuni es muy interesante. En Putuni en teoría era un cementerio de la élite tihuanacota, donde se encuentra un Keru con esta iconografía. Y si se puede ver ahí, se puede ver una pierna en la cabeza de este ser que está volando, está en posición horizontal, sosteniendo un cetro y tiene un tumi en el pecho y tiene cuernos de venado. Esta es una reconstrucción, claro, pero el Keru tiene esa iconografía, lo cual es fascinante. Bien, a continuación, por ejemplo, ven lo que es un señor de los báculos en Wari, la imagen. Se ve un señor de los báculos en Wari. Este está un poquito más específico, tiene los cuernos de venado, los colmillos característicos de Wari. Está sosteniendo una cabeza humana, pero lo interesante es que se desprenden también piernas. Sabemos que son piernas por la forma que tienen y por cómo representaban las piernas. En la imagen también se ve cómo está sujetando una cabeza humana. Estas imágenes son del libro. No muestro todas, claro, no no voy a entrar a profundidad, pero es lo que muestra y lo que postula, ¿no? También tenemos lo que es el Unku de Pulacayo. El Unku de Pulacayo es una pieza muy, muy, muy bonita que está en el Museo Azur de Sucre. Ahí está en la imagen. Lo que se ve es, si lo ven bien, es igual un señor como volador, una figura de un volador que tiene en el tocado, esta vez no piernas, sino prisioneros. Entonces, la pregunta es, si las piernas que hemos visto en anteriores vasos, iconografías, representan a un prisionero, es como una abreviación, como hacerlo más fácil. ¿Y qué representaría esto? Que posiblemente esta gente decapitaba y sí desmembraba, pero estos hallazgos no han sido encontrados en cualquier lugar, tanto en el caso como de el Quero de San José del Moro, que es Huari, o en el caso de Putuni, han sido encontrados en ataúd o tumbas o nichos funerarios de personas de élite, posiblemente sacerdotes o sacerdotisas. En el caso del San José de Moro ha sido en el de una sacerdotisa que estaba relacionada con magia y decapitaciones o desmembramientos. Eso es interesante y ahí empezamos a entender más o menos de qué va todo esto, ¿no? Ahora, pareciera ser que en Tiwanaku al menos era 50% real y 50% cerámica. Los sacrificios me refiero, porque no han sido encontrados tantos. Tampoco eran guerreros, como he mencionado antes. En Pariti, por ejemplo, en el hallazgo de Pariti se encuentran llamas sin patas, pero abundancia de pies en cerámica humanos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa?
Eso precisamente es lo que nos invita a cuestionarnos, ¿no? Ahora, a continuación voy a relatar un par de relatos de la colonia. Por ejemplo, el primero es del funeral de Francisco Solano en 1610, donde en su funeral mucha gente del lugar va y deja parafernalia en forma de pies y manos. ¿De dónde lo sacaron? Ellos lo hacían. ¿Qué significaba? El relato no dice mucho, no dice más. En 1860 también se relata que la iglesia de Copacabana en el interior tenía eh, adornos o parafernalia igual de brazos y de pies que la gente de allí, la gente local había llevado a la iglesia. ¿Por qué? De cómo, qué representaba. Eran originales, o sea, originales antiguos de tal vez aymaras o tihuanacotas, o la misma gente lo ha hecho, que hubiera sido más interesante saber por qué, de cómo. Ahora bien, también hay relatos sobre ceremonias con piernas de llama, piernas de camélido, inclusive con bailes. Y también está el relato, bueno, se empieza a mencionar en algunos relatos una entidad llamada Camaquén, que el libro hace bastante énfasis en el Camaquén, que es como una especie de ajayu, que según parece los brujos solían hacer embrujos con esto, para que el Camaquén se quede, es como el ajayu, como una especie de entidad, como al ánimo nuestro. Entonces, hay un relato inclusive de un embrujo, de una persona que sufre, sufre de un embrujo por un brujo, o un hechicero, como lo menciona en el relato, que después el mismo brujo, para desembrujarlo, le pide una pierna de llama, un cuye, y se hace una pierna de humano en grasa de llama, para que la persona deje de estar enferma. Entonces, más o menos lo que espiritualmente esto quiere decir, y estamos indagando bastante en esto, es que posiblemente las piernas o los desmembramientos hacían que el alma, el camaquén o el ajayu, el alma, se queden en el sitio y así la persona enferme, y para revertir esto igual implicaba otro sacrificio. Y entonces, ¿serán las mesas, las huachtas de ahora, justamente agosto ahora 2024, será eso un remanente de eso? Las mesas, los fetos de llama, inclusive los suyus, será un remanente de este tipo de ceremonias. Y desde la colonia, ojo que con la extracción de idolatrías, aún con la extracción de idolatrías, estas prácticas han sobrevivido. Después ya estamos hablando de la colonia y de la república. Entonces, eso es lo que nos plantea el libro, ¿no? En conclusión, el libro nos lleva desde preguntarnos de dónde son los vasos pie, que eran antes de Tiwanaku y que iban después. Algo muy de resaltar de este libro es que David Trigo siempre une lo que es diferentes culturas. Entendemos por colegio, por la educación normal, que las culturas son aparte. Tenemos a los incas, los pucará, los tiwanaku, los wari, como reductos separados, pero no estaban separados, estaban unidos, estaban juntos, tenían relaciones comerciales, tenían relaciones de influencia, tenían diferentes tipos de relaciones entre sí, no estaban separados de ninguna manera. Entonces, tanto en iconografía como en muchas otras cosas están unidos. Esto ha sido un resumen así rápido, flash de todo el libro, muy recomendable, les recomiendo que consigan este libro. Y pues este es mi primer resumen de un libro. Espero que les guste. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, voy a hacer otros videos más sobre temas en específico como Pariti, el mismo sitio de Tiwanaku, la Puerta del Sol, Acapana, Calasasaya, Monolito Ponce. Cada uno tiene su historia. Y este es el primero de muchos reviews. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en el siguiente resumen o video.